Me caso en tu fecha. Todos vienen a la mía, anunció Brittany en la cena. Mi madre se rió. Tu pequeña fiesta puede esperar, dije sin decir nada. Luego deslicé un sobre por la mesa, ábrelo en tu ceremonia. Me casaré en tu fecha. Todos vendrán a la mía. Brittany lo anunció en la cena, sonriendo a toda la mesa. Mi madre, Débora, se rió y levantó su copa. Tu pequeña fiesta puede esperar, cariño. Luego brindó por Brittany y por la verdadera boda. Brittany necesita que toda la sala la mire. Y mi madre pasó 40 años asegurándose de que así fuera. 11 años llevé a esta familia. Brittany tuvo las fiestas. Yo tuve las facturas. Ella ya había llamado a mi florista, me había robado a mis invitados, había reservado mi lugar. No grité. No lloré. Deslicé un sobre color crema por la mesa hacia su plato. Ábrelo en tu ceremonia, dije. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Algún instinto la advirtió. No doy papeles por nada. Y cada copa que levantaron estaba en mi nombre. 2 semanas, un sobre, una pregunta que olvidaron. Soy Olivia, 38 años, y la callada en esa mesa ya había tomado la única decisión que importaba. Lo que había dentro de ese sobre no era un regalo, y no era una amenaza. Era la respuesta a una pregunta que nunca se habían molestado en hacer. Permítanme llevarlos de vuelta a cómo llegamos aquí. 2 semanas antes, llegué a la entrada de mi madre con una caja de pastel en el asiento del pasajero y sin idea de que estaba a punto de perder mi boda. Era el primer domingo del mes. Cena familiar de los Everett, como lo había sido toda mi vida. Mi madre, Débora, era la anfitriona desde la casa en Linen Court, la de la terraza envolvente y la buena porcelana y la hipoteca en la que había sido CEO firmante durante 5 años. Llevé el pastel escaleras arriba. Nadie me abrió la puerta. Nadie lo hacía. Dentro, la mesa ya estaba puesta. Mi madre estaba a la cabecera, arreglando las tarjetas del lugar, y había puesto a Brittany a su derecha y a mí en el extremo, junto a la puerta de la cocina. Hacía eso todos los meses. Dejó de doler más o menos cuando cumplí 30. Ahí está, dijo mi madre, sin levantar la vista. El pastel en la cocina. Brittany tiene noticias. Brittany tenía noticias como el clima tiene noticias. Ruidosas y a punto de arruinar tu tarde. Mi hermana entró desde la sala de estar con una blusa blanca, 41 años, y radiante. Chad la seguía con 2 botellas de vino por las que ya sabía que le reembolsaría a mi madre. Oli, Brittany me abrazó fuerte, todo perfume. ¿Vas a estar tan feliz por mí? No iba a estar feliz por ella. Podía sentirlo como se siente una tormenta que se acerca. Siéntense, dijo mi madre. Todos, siéntense. George, guarda tu teléfono. Mi tío George, 60 años, y la única persona en esa casa que alguna vez me preguntaba cómo me había ido la semana, me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa. Lo amaba por eso. Tomé el asiento junto a la puerta de la cocina y esperé lo que viniera. Quiero detenerme aquí y contarles quién era yo antes de que esa cena me convirtiera en otra persona. Soy la segunda hija. Brittany llegó primero, 5 años antes que yo, y nació necesitando una audiencia. Yo nací sin necesitar nada, lo que mi madre confundió con que no tenía nada que dar. Construí una empresa de limpieza comercial y servicios de construcción desde una sola furgoneta y un número de teléfono hace 11 años, después de que mi padre muriera y dejara más deudas de las que cualquiera admitiría. Everett Facilities, ahora con 41 empleados. Me convertí en la persona que arregla las cosas. Así, la familia me dejó arreglar las cosas. La hipoteca de Linen Court cuando mi madre refinanció y el banco quería un CEO firmante con ingresos reales. Las cuotas del club de campo pagadas a través de mi empresa para que Brittany pudiera seguir con su tenis y mi madre pudiera seguir con sus almuerzos de los domingos. La línea de crédito que mi madre pidió prestada 2 veces y nunca más mencionó. Yo pagué y nunca fue un secreto. Simplemente nunca lo llamaron ayuda. Lo llamaron lo que hace Olivia. Ethan fue el único que alguna vez lo llamó por lo que era. Mi prometido,
39 años, ingeniero estructural, el hombre más tranquilo que he conocido, y la única persona que mira a mi familia y no se inmuta. Habíamos fijado nuestra boda para el 18 de julio, un pequeño viñedo una hora al norte. Yo misma pagué el depósito en efectivo porque, por una vez, quería algo que fuera solo mío. En la cena, mi madre golpeó su copa con un tenedor. Brittany, cuéntale a tu hermana. Brittany dejó su vino y me miró directamente, ya sonriendo como si hubiera ganado. Así que, dijo, Chad y yo elegimos nuestra fecha, el 18 de julio. ¿No es perfecto? La sala se quedó en silencio de una manera que me dijo que todos, excepto yo, ya lo sabían. Bajé mi tenedor lentamente. Esa es mi fecha, Brittany. Lo sé. Se rió ligera y fácil. Pero la mía va a ser más grande. El salón de baile Elmers, 300 invitados. La tuya era solo un granero, ¿verdad? Así que tenía sentido consolidar. ¿Consolidar? Escuché mi propia voz sonar plana. Todos vendrán a la mía, dijo. Ya llamé. En realidad, fue muy dulce. Todos estaban tan aliviados de no tener que elegir. Había llamado a mis invitados. Se había sentado en su sofá y había llamado a las personas que amaba y les había dicho que mi boda era la que había que saltarse. Y le habían dicho que sí a ella porque en esta familia, siempre le decías que sí a Brittany. Mi madre se rió entonces, cálida y encantada, y se acercó para apretar la mano de Brittany. Tu pequeña fiesta puede esperar, cariño, me dijo. Este es el año de Brittany. Miré a lo largo de esa mesa a las dos, radiantes, a Chad, escondiendo una sonrisa detrás de su copa, a George, que se había quedado muy quieto, y comprendí algo que debería haber comprendido décadas antes. Nunca iban a parar. Ni por una boda, ni por nada. Mientras yo siguiera absorbiéndolo, seguirían golpeando. Felicidades, dije. Me levanté. Dejé el pastel en la cocina. No di un portazo. Esa es la parte que nunca entenderán de esa noche. La cerré muy suavemente. En la camioneta, Ethan me miró la cara y encendió el motor sin decir una palabra. Condujimos 3 cuadras antes de que se detuviera. ¿Qué hicieron? Dijo, no una pregunta. Se lo conté. La fecha, los invitados, el granero. Escuchó con las manos en el volante. Y cuando terminé, dijo lo que había estado diciendo durante 2 años, lo que yo nunca había creído. Olivia, no les debes nada. No respondí. Porque por primera vez, sentada en la oscuridad con el calentador funcionando, empezaba a pensar que él podría tener razón. Y empezaba a hacer los cálculos de lo que eso significaba exactamente. Di algo, dijo en voz baja. Sigo esperando sentirme enojada, le dije. Pero no lo hago. Siento como si alguien finalmente me hubiera leído mi propio contrato. Se acercó y me tomó la mano. No sabía todavía cómo sería, pero en algún lugar del camino a casa, una pequeña, fría y clara idea se instaló en el fondo de mi mente y se negó a irse. A la mañana siguiente, empeoró incluso antes de que tomara café. Mi teléfono se iluminó con mensajes de texto. Mi prima Sara, tan emocionada por el gran día de Brittany. Mismo fin de semana que el tuyo, ¿verdad? 2 pájaros de un tiro. Una tía abuela. Dile a Brittany que el Elmers es precioso en julio. Y luego de mi propia florista, una mujer llamada Rachel a la que había reservado 8 meses antes. Hola Olivia. Brittany llamó para transferir tus arreglos a su evento. Solo para confirmar que cancelaste. Yo no había cancelado. Me senté en el mostrador de mi cocina y leí ese mensaje 4 veces. Mi hermana no solo había tomado mi fecha. Había llamado a los proveedores por los que pagué y les había dicho que yo me había echado atrás para poder heredar mi boda completamente montada, hasta las peonías. Había desmantelado mi boda para usar sus partes y esperaba que le diera las gracias por la eficiencia. Llamé a Rachel y le dije que no había cancelado absolutamente nada. Hubo una larga pausa avergonzada. Ella fue muy convincente, dijo Rachel. Me dijo que estabas siendo amable al respecto. ¿Amable? Esa palabra otra vez.
Le envié un mensaje de texto a Rachel con una sola línea. Mantén todo a mi nombre. No le des nada a Brittany. Explicaré pronto. Luego dejé el teléfono boca abajo y miré por la ventana durante mucho tiempo porque la idea fría y clara de la noche anterior había despertado y estaba empezando a hacer sus propias llamadas. Antes de continuar, si esto ya te está retorciendo algo en el pecho, tómate un segundo para darle, me gusta, y suscribirte. Realmente ayuda a que historias como esta encuentren a las personas que las necesitan. Y dime en los comentarios de dónde estás escuchando y qué hora es donde estás. Leo cada uno y me gusta saber lo lejos que viaja una historia. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a esa cocina porque la siguiente llamada que hice fue a mi madre. Contestó al segundo timbrazo, alegre. Olivia, espero que lo hayas pensado bien. Brittany se sintió fatal por el comentario del granero. Mamá, llamó a mis proveedores y les dijo que cancelé. Oh, ella estaba ayudando. De todos modos, habrías tenido que cancelar. No estaba cancelando nada. Esa era mi boda. Mi madre suspiró. El suspiro particular que me había dirigido desde que tenía 6 años. Olivia, eres la estable. Tienes a Ethan. Tienes el negocio. Tendrás 20 oportunidades. Brittany necesita esto. Ya sabes cómo se pone cuando no está tranquila. Ahí estaba, en voz alta. Toda la arquitectura de mi infancia en una frase. Ella puede con ello, añadió mi madre, refiriéndose a mí. Tú siempre puedes. Me quedé de pie en mi cocina y sentí que lo último suave que había en mí se endurecía. Tienes razón, dije. Puedo con ello. Y colgué antes de que pudiera escuchar que quería decir algo completamente diferente a lo que ella. Luego abrí mi laptop, abrí el portal de miembros del Elmers Country Club, y miré la membresía corporativa que Everett Facilities había mantenido durante 6 años. La que permitía a mi familia reservar el salón de baile a tarifas de miembro. La que Brittany acababa de reservar para 300 invitados. La cuenta estaba a nombre de mi empresa, el mío, y había un pequeño botón gris en la esquina de esa pantalla. Nunca había considerado hacer clic. Quiero que entiendan el Elmers porque le importaba a mi familia más de lo que cualquiera de nosotros nos importaba mutuamente. Grandes puertas de bronce, tan viejas que parecían negras. Un camino de entrada bordeado de hortensias. Mi madre había querido pertenecer allí toda su vida y nunca pudo permitírselo. Cuando mi empresa creció, una membresía corporativa vino con el territorio. Cenas de clientes, ese tipo de cosas. Y había añadido a mi madre y a Brittany como invitadas autorizadas porque hacía los domingos más fáciles. Durante 6 años, habían cruzado esas puertas de bronce como si fueran suyas. El personal conocía a Brittany por su nombre. Ella había decidido hace años que se casaría bajo los candelabros del Elmers, y ahora lo haría en mi fecha y a mi costa, aunque nunca se había parado a pensar de quién era la membresía. Chad ciertamente no lo había hecho. Cuando lo encontré esa semana en el club, había ido a pensar, irónicamente. Todo apretones de manos y dientes. Olivia. Me dio una palmada en el hombro como si fuéramos amigos. Sin resentimientos por lo de la fecha. Sí. Brittany está en la luna. Y oye, tu mamá mencionó que la familia cubrirá el depósito del salón. Así que, se encogió de hombros. Fácil. Aprecio que seas tan tranquila al respecto. La familia cubrirá el depósito. Se refería a mí. Ni siquiera sabía que se refería a mí. Así de invisible se había vuelto el pago. Algo que sucedía como el clima, que nadie se paraba bajo un paraguas para reconocerlo. Claro, dije. Siempre estoy tranquila al respecto. Lo vi caminar de regreso hacia la tienda de golf, pasando esas puertas de bronce, y pensé, no tiene idea de que el suelo sobre el que está parado es mío. Los invitados eran la parte que me destrozaba. Llamé a Jessica, mi amiga más cercana desde la universidad, a quien ya le había pedido que hiciera una lectura en mi boda. Dejó que el buzón de voz se activara 2 veces antes de contestar. Oli. Su voz era cautelosa. He querido llamarte. ¿Recibiste la invitación de Brittany? Dije que sí.
Y tu mamá llamó y Brittany llamó 2 veces. Una larga pausa. Lo hicieron sonar como si hubieras cambiado la tuya. Como si ir a la de Brittany fuera lo correcto. No está resuelto, Jessica. Ella tomó mi fecha. Lo sé ahora. Sonaba miserable. Pero ya confirmé mi asistencia a la suya. La mitad de nosotros lo hicimos. Tu madre hace que sea tan difícil decir que no. ¿Sabes cómo es ella? Yo sí sabía cómo era. Había pasado 38 años sabiéndolo. Lo que no había sabido hasta esa llamada era lo eficientemente que podía vaciar una sala que se suponía que era mía. Simplemente siendo alguien con quien la gente estaba demasiado cansada para pelear. Está bien, le dije a Jessica. Y lo terrible era que lo decía en serio. Ve a la de Brittany, en serio, porque estaba empezando a entender que las personas que se habían dejado convencer para no asistir a mi boda me estaban diciendo algo verdadero sobre cuánto espacio había ocupado alguna vez en esta familia. Y ya no estaba furiosa por eso. Solo estaba contando. Uno por uno, durante 3 días, los sí a mi boda se convirtieron en silencios de disculpa. Mi madre había pasado una tarde haciendo llamadas telefónicas y había desmantelado la lista de invitados de una mujer que había pagado su hipoteca durante 5 años. Era muy buena en eso. Había tenido toda una vida de práctica decidiendo a qué hija pertenecía una habitación. El vestido fue el día en que dejé de lamentarme y empecé a planificar. Había comprado un vestido de novia en primavera. Marfil simple, nada que Brittany elegiría, que era la cuestión. Esa semana, mi madre me pidió que fuera a la última prueba de Brittany como hermana. Y como una idiota, fui porque algún músculo en mí todavía no podía dejar de responder cuando esa familia llamaba. Brittany estaba de pie en el pedestal en una catedral de blanco mientras la costurera le ponía alfileres y me miró a los ojos en el espejo. Deberías devolver el tuyo, dijo. Tan dulce como cualquier cosa. No es como si lo fueras a necesitar ahora. ¿Y el marfil te deslavaba, Oli? Siempre lo ha hecho. La costurera se quedó quieta con un alfiler en la boca. Mi tía sentada en el sofá se rió como si fuera una broma que todos entendíamos. Quizás, añadió Brittany, admirándose a sí misma. Podrías venir a la mía y ayudar con la mesa de regalos. Eres tan buena organizando. ¿Ayudar con la mesa de regalos en la boda que se había comido la mía? Miré a mi hermana en ese pedestal, envuelta en un día que solía ser mío, diciéndome que devolviera mi vestido y que me encargara de los regalos, y sentí que la última de mi tristeza se quemaba como la niebla. Lo que quedó debajo era muy claro y muy tranquilo. Tienes razón, dije. No lo necesitaré de la forma en que piensas. Ella sonrió, satisfecha, y volvió a mirarse al espejo. No tenía idea de que acababa de decirle la verdad. 2 días después, Brittany también intentó quitarme el viñedo. Me llamó. Toda profesional ahora que pensaba que había ganado. Así que, en lugar del granero que reservaste en el norte, obviamente no lo vas a usar. ¿Puedes transferirme el depósito? La prima de Chad podría hacer lo suyo allí en otoño. No es un granero, Brittany. Es un viñedo. Y no. Dios, no seas tacaña. Solo está ahí. Está ahí porque es mío, dije. Lo único en esta familia que es solo mío. No puedes tenerlo. Me colgó el teléfono. Y me quedé en mi cocina sosteniendo un teléfono muerto y me reí. De hecho, me reí por primera vez en una semana porque finalmente había alcanzado algo. Mi nombre todavía estaba completamente cubierto. Y por una vez la respuesta podía ser simplemente no. Ese domingo mi madre se superó a sí misma. Había trasladado la cena a la terraza del Elmers para celebrar el compromiso de Brittany. Y sentó a Brittany a la cabecera de la larga mesa, bajo la buena luz, y a mí de nuevo junto a la estación de servicio, donde los camareros iban y venían. Pero esta vez lo hizo con un discurso. Por mi hija, dijo mi madre, levantando su copa por Brittany, la que une a esta familia. Me miró entonces, casi como una idea tardía. Y por Olivia, que siempre es tan confiable. Confiable. La palabra cayó como una moneda en un frasco alrededor de la mesa.
Mi tía me sonrió de la forma en que le sonríes a un electrodoméstico fiable. El tío George no sonrió. Vio a mi madre terminar su brindis. Luego me miró y debajo de la mesa, fuera de la vista de todos, golpeó su nudillo 2 veces contra mi rodilla. Fue lo más parecido a un te veo que alguien en esa familia me había ofrecido en años. Levanté mi copa con todos los demás. No dije nada, pero algo detrás de mis costillas se había quedado muy silencioso y muy ocupado. Lo intenté exactamente una vez de la manera honesta. Esa noche, llamé directamente a Brittany y le ofrecí todo menos mi dignidad. Quédate con los proveedores, le dije. Quédate con los invitados. Quédate con el alboroto. Solo elige un sábado diferente. Hay otros 51. Ella de hecho se rió. Oli, las invitaciones ya están en la imprenta. El Elmers está reservado. No puedes deshacer lo hecho. Podrías moverlo 2 semanas. Nadie ni siquiera. Dios. Estás siendo dramática. Su voz se agudizó, rápida como una bofetada. Es una boda, no un riñón. Lo superarás. Siempre lo haces. Siempre lo haces. El lema de la familia, esta vez de otra boca. Está bien, Brittany, dije. Tienes razón. Siempre lo hago. Y colgué y no volví a intentar hacerlo de la manera honesta. Esto es lo que mi hermana no sabía porque nunca había tenido que saber nada. La membresía del Elmers, de la que dependía toda su boda, se renovaba automáticamente de la cuenta de mi empresa el último día de cada mes. La florista y el catering que había heredado estaban reservados con la tarjeta corporativa de Everett Facilities, no con la suya. La hipoteca de mi madre, la de la casa donde se hacían estas cenas, salía de mi cuenta corriente por domiciliación el día 1 de cada mes, y lo había hecho durante 5 años. Y la línea de crédito del banco en la que mi madre se apoyaba tenía una garantía personal con mi firma, pendiente de renovación ese mismo mes, sentada en una pila de papeles en mi escritorio, esperando un bolígrafo. Nada de eso era secreto. Todo era mío para detener. Tengo que ser honesta sobre la siguiente parte porque es de la que menos me enorgullezco. Durante unos 10 días, seguí pagando. Me decía a mí misma que estaba reuniendo papeleo. En realidad, tenía miedo. Miedo de quién sería si dejaba de ser quien pagaba. Todo mi valor en esa familia tenía una descripción de trabajo, y estaba a punto de renunciar a ella. Y hay un terror específico en alejarse de lo único que alguna vez hizo que la gente te mantuviera cerca. Si yo no era el talonario, ¿era algo para ellos? Ya sabía la respuesta. Simplemente no estaba lista para asumirla todavía. Así que fui a trabajar y dejé que el trabajo me recordara quién era cuando ellos no estaban en la habitación. El miércoles, pasé la mañana en un complejo hospitalario al que mi empresa presta servicios, caminando por los muelles de carga con mi jefa de operaciones, una mujer llamada Diane, que nunca en 6 años me había llamado confiable, como si fuera una palabra menor que inteligente. Tú construiste esto, dijo, viendo a un equipo mío limpiar una planta quirúrgica en tiempo récord. 41 familias comen porque tú no te rindes. Miré a esas personas con los colores de mi empresa haciendo el trabajo que yo había diseñado, y sentí algo que nunca sentí en Lioncourt. Me sentí como la suma de lo que había hecho en lugar del saldo que se debía por ello. Ethan me encontró para almorzar en el estacionamiento. Portón trasero bajado, 2 sándwiches. Tienes esa mirada, dijo. ¿Qué mirada? La de que has decidido algo y estás esperando perdonarte por ello. No respondí, pero no estaba equivocado, y ambos lo sabíamos. Y el no responder fue su propio tipo de sí. El jueves, Rachel llamó disculpándose. Brittany vino a la tienda, dijo, exigiendo sus arreglos. Le dije que estaban retenidos a tu nombre, como pediste. Una pausa. Armó un escándalo. Dijo que su madre me llamaría. Déjala, dije. La tarjeta registrada es mía, Rachel. Brittany no puede mover ni un solo tallo. Pude escuchar a Rachel exhalar con alivio. Alguien más en esta historia también había estado esperando permiso para dejar de ceder. Luego llegó el bridal shower, y mi madre encontró un nuevo piso donde hacerme pararme. Fue en casa de mi tía.
30 mujeres, todo pastel. Llegué a tiempo. A los 10 minutos, mi madre me tenía en la cocina, con un delantal, llevando bandejas, mientras Brittany dominaba la sala principal. Nadie lo planeó en voz alta. Simplemente sucedió como siempre sucedía. El agua encontrando el mismo lugar bajo que siempre había encontrado. Olivia, sé un amor y rellena el ponche. Olivia, ¿podrías tomar los abrigos? Olivia, los pequeños sándwiches se están acabando. Llevé bandejas pasando por una habitación llena de mujeres celebrando una boda que se suponía que sería mía en una fecha que se suponía que sería mía, y ninguna de ellas vio nada extraño en la hermana con el delantal. Luego Brittany abrió un regalo, un juego de toallas monogramadas, las levantó y dijo alegremente a toda la habitación: «Oh, estas son perfectas, ya que aparentemente este año me quedo con toda la boda». Me miró directamente desde el umbral con la bandeja vacía. «¿Verdad, Oli? No te importa». La habitación se rió. Ligera, fácil, cruel, sin querer serlo, que es el peor tipo. Dejé la bandeja. No la tiré. Sonreí y dije: «Para nada». Y volví a la cocina y me quedé en el fregadero durante un minuto entero con el agua corriendo para que nadie me escuchara respirar. Y en ese minuto, en ese fregadero, el miedo que había estado cargando durante 10 días se transformó silenciosamente en algo que podía usar. La madre de Chad me llamó a la mañana siguiente, y eso fue un nuevo tipo de descaro. Su nombre era Carol, y nos habíamos visto exactamente 2 veces. Olivia, cariño, comenzó como si fuéramos cercanas. Seré directa. Los chicos están muy apretados y Débora me dice que tú manejas las finanzas de la familia. Esperábamos que tú cubrieras la barra. Barra libre, 300 personas. Es lo elegante. Me senté. Carol, te he visto 2 veces. Pero eres prácticamente familia y es el día de Brittany. Una risita. Débora dice que nunca dices que no. Débora dice que nunca dices que no. Mi madre me había estado anunciando a extraños como un cajero automático con pulso. La propia madre de Chad había llamado para hacer un pedido de mi dinero antes de que yo fuera invitada a la boda como huésped. Dile a Carol, dije, que me he jubilado de ese trabajo, y colgué antes de que pudiera traducirlo. Luego, los propios proveedores comenzaron a llamarme confundidos, y cada llamada fue un pequeño rayo de luz. Primero el director de la banda: «Señorita Everett, tengo una reserva bajo la cuenta corporativa del Elmers para el día 18, pero el club dice que la cuenta está marcada. Todavía estamos confirmados». Le dije que no podía hablar por el evento de Brittany, solo por mis propias cuentas, y que debería confirmar directamente con el club. Escuché el ceño fruncido en su voz, otro hilo, discretamente suelto, luego el fotógrafo, luego la empresa de alquiler de sillas y ropa de cama. Cada uno de ellos había sido reservado en algún momento con una tarjeta o una cuenta o una relación que se remontaba a mí porque durante años yo había sido el nombre que hacía que los proveedores dijeran que sí a esta familia. Brittany había construido toda su boda sobre mi solvencia y nunca supo que lo había hecho. No cancelé ninguna de esas reservas por teléfono. Quiero ser clara. Nunca llamé a un proveedor y cancelé la boda de Brittany. Simplemente dejé de renovar lo que los sostenía a todos y dejé los hilos sueltos. Esa tarde hice las 2 reuniones importantes y las hice a plena luz del día, sin nada oculto. Me senté con mi contador David y revisamos cada línea. ¿Entiendes?, dijo. En el momento en que la membresía caduca, la reserva del salón de baile se evapora. Está ligada a la cuenta, no a Brittany. Entendí. Y el pago automático de la hipoteca de tu madre. Puedes detenerlo en cualquier momento. No borra lo que debe. Solo significa que ella lo debe en lugar de que tú lo pagues. Entendí eso también. Lo había entendido durante 5 años. Simplemente nunca me había permitido decirlo en voz alta. Luego llamé al banco sobre la garantía. La oficial fue amable y un poco sorprendida. La mayoría de la gente no rechaza una renovación, dijo. Simplemente la dejan seguir. ¿Estás segura? Estoy segura, dije. He estado garantizando las elecciones de otras personas toda mi vida. Me gustaría dejar de garantizar esta.
Se quedó en silencio un segundo, luego es un formulario simple. Lo enviaré hoy. Nada de lo que hice esa tarde fue un truco. Eso es lo que la familia nunca aceptaría. Sin arma secreta, sin pillada, sin grabación oculta. Solo una mujer que finalmente leía su propio nombre en el papeleo y elegía no volver a firmarlo. Mi madre sintió algo esa semana, como los animales sienten el clima. Simplemente dirigió su sospecha al cielo equivocado. Has estado muy tranquila, dijo por teléfono, probando. No piensas armar un escándalo en la boda de Brittany, ¿verdad? No permitiré que avergüences a esta familia. No voy a armar un escándalo, mamá, dije. Y fue lo más sincero que le había dicho en meses. Bien, se relajó. Sabía que cederías. Siempre lo haces. Colgó, satisfecha, segura de que el silencio significaba rendición. Lo había entendido exactamente al revés. Y lo hermoso era que nunca tuve que mentir. Simplemente la dejé seguir creyendo que una Olivia tranquila era una Olivia derrotada. Nunca había conocido otro tipo. Esa noche, fui a casa y abrí la caja de mi escritorio. Es un viejo archivador de acordeón, el tipo que usaba mi padre, y guarda cada hilo que me habían confiado y por el que nunca me dieron las gracias, los documentos de CEO firma de la hipoteca, el contrato de membresía del club, 5 años de confirmaciones de pagos automáticos, y encima. La razón por la que había estado dando vueltas a esa caja durante una semana, la renovación de la garantía del banco, la que mantenía abierta la línea de crédito de mi madre con mi firma, con vencimiento a finales de mes con una línea limpia y en blanco esperando mi nombre. Saqué un bolígrafo. Lo sostuve sobre la línea. Mi mano no tembló. Eso me sorprendió. Simplemente flotó allí mientras 38 años discutían consigo mismos. Si firmaba, todo se mantenía. El suelo aguantaba. Seguía siendo la hija que arregla las cosas. Y tal vez si arreglaba lo suficiente, algún día alguien me amaría por algo más que mi fiabilidad. Si no firmaba, el suelo se derrumbaba. Dejé el bolígrafo sin firmar. Todavía no. Pero lo dejé encima de los papeles, sin tapa, donde lo vería todas las mañanas. Un pequeño desafío concreto a mí misma, sentado allí a la luz de la lámpara. El sábado anterior, mi madre organizó un brunch de compromiso y me hizo actuar en él. 40 personas en el Elmers con mi membresía, aunque solo el tío George y yo lo sabíamos. Mimosas y una arpista y Brittany flotando entre las mesas, recogiendo cumplidos. Cerca del final, mi madre golpeó su copa. Creo que Olivia tiene unas palabras para su hermana. Yo no tenía unas palabras. Ella sabía que no. Era una prueba, del tipo que me había hecho desde que era pequeña. Ponerme en un aprieto en público y ver cómo me tragaba lo que sentía para mantener la paz. Actuar con gracia. Actuar de forma confiable. Pagar la cuenta emocional delante de todos. Me puse de pie. La sala se volvió hacia mí. Algunas de ellas, las mismas personas que habían respondido no a mi boda y sí a esta. Levanté mi copa. Por Brittany, dije, que siempre ha sabido exactamente lo que quiere. Una pausa. Y por la familia, por enseñarme finalmente cuánto cuestan las cosas. Sonreí. Salud. Bebieron y la mayoría escuchó un brindis. Brittany escuchó un brindis. Mi madre, mirándome por encima del borde de su copa, escuchó algo más y no supo exactamente qué. El tío George, al fondo, escondió una sonrisa en su mimosa. Porque estaba aprendiendo a decir cosas verdaderas en habitaciones que solo escuchaban la versión bonita. Es una habilidad que desarrollas cuando has pasado toda la vida escuchando que tus verdaderos sentimientos son una vergüenza. Aprendes a entregar a la gente la verdad exacta y dejar que la confundan con una cortesía. Después, en el vestíbulo, mi madre me tomó del brazo. Eso fue encantador, dijo, queriendo decir que había sido seguro. Ves, puedes ser amable cuando lo intentas, apretó. Ahora, el brunch se alargó un poco. Arréglalo con el club al salir. ¿Sabes cómo te conocen aquí? ¿Sabes cómo te conocen aquí? Me había puesto de pie para brindar por una boda que había borrado la mía y luego,
en el mismo aliento, me había entregado la factura de la fiesta donde lo hizo. Por supuesto, dije, y pasé por las puertas de bronce hasta la recepción y pagué el bronce compromiso de mi hermana con una sonrisa. Uno de los últimos cheques que escribiría para esa familia, aunque ninguno de ellos sabía que la cuenta ya estaba cerrándose. Al salir, el director de membresías me detuvo, cálido y discreto. Señorita Everett, antes de que se vaya, su renovación corporativa vence a fin de mes. La establece en renovación automática como de costumbre. Durante 6 años, había dicho que sí sin pensar. Mi madre estaba a 3 metros de distancia, arreglando las flores de Brittany, lo suficientemente cerca para escuchar. Déjeme volver a usted, dije. Él asintió y siguió adelante. Mi madre no lo había captado. Brittany no lo había captado. Nadie en ese vestíbulo dorado entendió que las palabras más peligrosas de todo su mundo acababan de ser pronunciadas por la hija a la que habían usado toda la mañana como ballet. Déjeme volver a usted. Volví a él, sí, 2 semanas después, el día 18. El domingo siguiente, mi madre convocó una reunión familiar en Linen-Court y fue realmente una emboscada con queso y galletas. Necesitamos hablar sobre el 18, anunció una vez que todos tuvieron un plato. Quiero a todos en la boda de Brittany, todos nosotros como familia. Me miró. Lo que significa, Olivia, que pospondrás tu pequeña cosa. Es la elección madura. Mi pequeña cosa, repetí. ¿Sabes a qué me refiero? Ethan, a mi lado, dejó su galleta con mucha precisión. No posponemos, dijo. Incluso tranquilo. Ya tenemos una fecha. La sonrisa de mi madre se hizo más fina. Por eso ella necesita a alguien que la mantenga con los pies en la tierra, dijo a la habitación sobre mí, como si yo no estuviera en ella. Olivia siempre ha sido un poco egoísta por dentro. George, ¿te acuerdas? George no la apoyó. Miró a su hermana por un largo momento y dijo, recuerdo quién pagó este porche en el que estamos parados, Débora. La habitación se quedó en silencio. Mi madre lo disimuló demasiado rápido. Oh, no seas dramático, George, pero yo lo había escuchado, y también todos los demás. Y por primera vez en mi vida, una carta que yo había estado guardando mostró una esquina de sí misma en esa habitación. Y mi madre no tenía idea de cuántas más tenía. De camino a casa después de esa emboscada, Ethan me preguntó si estaba bien. Le dije la verdad. Lo más extraño no era la crueldad. Era lo normal que se sentía todo. 38 años de esto, y había tomado una fecha de boda robada para que finalmente viera la forma del agua en la que había estado nadando toda mi vida. Ellos no cambiaron, dije. Yo sí. Simplemente dejé de llamarlo amor porque ellos me lo dijeron. Él asintió y siguió conduciendo y me dejó en silencio. Pasé el resto del viaje no planeando venganza. Quiero que entiendas que estaba planeando una salida. Hay una diferencia y es toda la diferencia y es la razón por la que puedo contarte la historia ahora sin vergüenza en mi boca. El miércoles, Brittany me envió una foto, una captura de pantalla del menú de degustación del catering. Mi menú de degustación. El que había diseñado para mi boda en el viñedo. El pastel de miel salada que había elegido con Ethan. Gracias por la prueba de sabor, hermana. Me ahorraste mucho tiempo. Miré ese pequeño emoji de beso durante mucho tiempo. Luego reenvié todo el hilo a mi contador con 3 palabras. Cancela el catering. El depósito era mío. Me sería reembolsado. Ella estaba decorando su boda robada con mis elecciones y mandándome un beso por ello. Y no tenía idea de que cada cosa en esa foto colgaba de un hilo. Yo estaba decidiendo, una por una, si cortarlo. Ese fin de semana, Brittany me envió un enlace de registro con una nota. Ya que estás ahorrando tanto al no tener tu propia boda, elegí algo pequeño. Empieza por la parte superior de la lista. Una luna de miel de 2 semanas en Santorini. $12,000. Quería que yo financiara la luna de miel de la boda que había reemplazado la mía, y había puesto un emoji sonriente en la petición. Lo miré hasta que el número dejó de parecer real. Luego cerré el enlace sin comprar nada.
Y añadí una línea más a la lista silenciosa que estaba llevando. La lista de todo lo que solía pagar y ya no lo haría. Luego mi madre jugó la única carta que siempre le había funcionado conmigo. Se presentó en mi casa un jueves. Nunca venía a mi casa y se sentó en mi isla y se llevó una mano al pecho. No he querido preocuparte, dijo. Pero el estrés de todo esto, mi corazón ha estado haciendo eso otra vez. El doctor Miller quiere un monitor. Lo dejó ahí. Odiaría que la familia estuviera peleando si algo me pasara. Odiaría que tu último recuerdo de tu madre fuera este. Y ahí estaba. El arma más antigua de su cajón. Y todavía me afectaba. Porque bajo toda la furia, la amaba como se ama una casa que está fría en cada habitación pero que sigue siendo la única casa que te dieron. Sentí que empezaba a ceder. Me escuché decir, mamá, por supuesto que no quiero que estés estresada. Déjame arreglarlo. Déjame pagar. Déjame firmar. De hecho, caminé hacia mi escritorio. De hecho, tomé el bolígrafo. Mi madre me observó desde la isla con ojos húmedos y esperanzados. Y por un segundo, todo casi termina allí mismo conmigo firmando mi nombre en la línea una vez más, comprando un mes más de ser necesitada y llamándolo ser amada. Siempre sabes cómo arreglar las cosas, dijo suavemente. Esa es mi Olivia. Me detuve con el bolígrafo a una pulgada del papel porque había escuchado esa voz hacer esto antes. En mi graduación universitaria, cuando llegó la hora de pagar, en el funeral de mi padre, cuando la familia necesitaba un CEO firmante, cada palabra cálida que me había dado tenía un número adjunto. Y estaba cansada, tan cansada de pagar la factura que venía grapada a su afecto. Dejé el bolígrafo. Espero que tu corazón esté bien, mamá. Lo digo en serio. Ve a ver al doctor Miller, pero no voy a firmar nada hoy. Se fue sin decir una palabra más sobre su corazón. Qué gracioso lo rápido que se recuperó. El jueves de la semana siguiente, Chad me encontró en el estacionamiento del Elmer si lo hizo cliché. Oye, una cosa rápida. Estaba sonriendo, pero había un filo. Débora le dijo a Brittany que la familia va a poner $20,000 para la recepción. Brittany cuenta con eso. Lo cuadrarás, ¿verdad? Como siempre. $20,000. Mi madre le había prometido a mi hermana $20,000 de mi dinero sin preguntarme y había enviado al prometido a cobrar. Como siempre, dije. Él se relajó. Eres un buen partido, Olivia. Conduje a casa haciendo aritmética. No las bodas. La mía. 11 años de ello. Y por primera vez, el número de abajo no me hizo sentir culpable. Me hizo sentir como una mujer a la que habían robado silenciosamente a plena luz del día mientras todos le daban las gracias por quedarse tan quieta. Luego mi madre lo hizo público y ese fue el golpe que terminó con la discusión dentro de mí. Hay un chat grupal familiar, 40 personas, tías y primas segundas. Normalmente estoy en silencio en él. Ese fin de semana, mi madre escribió un párrafo sobre cómo algunas personas estaban poniendo su orgullo por delante de la familia y negándose a apoyar el gran día de Brittany por celos. Y aunque nunca escribió mi nombre, todos lo sabían. Y los pequeños corazones y manos rezando rodaron debajo. Sara, mensaje privado, ¿estás bien? Tu mamá realmente te está atacando en el chat. Mi tía vuela públicamente, la familia primero. Olivia, te arrepentirás de ser difícil. ¿Difícil? ¿Celosa? ¿Egoísta? 38 años pagando cada factura que esta familia me entregaba. Y en el momento en que dudé, fui la villana por escrito para 40 personas. No me defendí. No había nada que defender. En cambio, miré ese chat, todos esos corazones bajo mi propio asesinato de personaje, y sentí que el último hilo de culpa se rompía limpiamente. Brittany vino a mi oficina el lunes, la primera vez que ponía un pie en lo que yo había construido. Pasó junto a mi recepcionista y al espacio abierto donde trabajan mis programadores, con tacones y gafas de sol, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Necesitamos hablar. Estás siendo imposible con el dinero. Todo mi equipo levantó la vista.
Diane se levantó a medias de su escritorio, lista para defenderme. Le hice una señal para que se sentara. Brittany, este es mi lugar de trabajo. No me importa. Mamá está hecha un lío. La familia de Chad piensa que estamos en la ruina, y tú estás aquí haciéndotela difícil. Se quitó las gafas de sol. ¿Tienes dinero? Siempre has tenido dinero. ¿Por qué eres tan cruel por una boda? Me puse de pie lentamente. A nuestro alrededor, 41 personas a las que pago cada 2 semanas vieron a mi hermana llamarme cruel. La primera vez que ella se había preguntado de dónde venía el dinero. Brittany, dije en voz baja, mira a tu alrededor. Los escritorios, los camiones en ese estacionamiento, los salarios. Yo hice todo eso. Nadie me lo dio. Nadie movió su boda a la mía para ayudarme a conseguirlo. Recogí sus gafas de sol de mi escritorio y se las ofrecí. Deberías irte. Tengo que hacer la nómina. Las arrebató, furiosa. Y por un segundo, algo parpadeó en su rostro que podría haber sido el comienzo de una pregunta real. Luego lo enterró porque una pregunta real le habría costado demasiado, y salió por la empresa que su hermana construyó sin siquiera verla. Las tías vinieron después en una delegación porque mi madre se había quedado sin movimientos y había enviado refuerzos. 3 de ellas en mi porche el martes por la noche con una cazuela cubierta con papel de aluminio como si fuera un velorio. Mi tía Susan fue la que habló. Olivia, te queremos, pero la familia es la familia, y le estás rompiendo el corazón a tu madre por una fecha. Ella me rompió el mío por una fecha primero, dije. Nadie me trajo una cazuela. Eso es diferente. Brittany es más sensible. Brittany es más cara, dije. Todos ustedes simplemente han acordado llamarlo sensible durante 40 años. La boca de Susan se adelgazó. Te arrepentirás de esto cuando tu madre se haya ido. Estarás sola. Y ahí estaba. La amenaza debajo de cada amabilidad que esta familia me había entregado. Sigue pagando o estarás sola. Lo habría creído un mes antes. Esa noche, en mi propio porche, con la camioneta de Ethan en la entrada y una empresa llena de gente que me respetaba, finalmente escuché lo pequeña que era realmente la amenaza. Tal vez, le dije a mi tía, pero he estado sola en esa mesa toda mi vida. Al menos así, dejé de pagar la silla. Tomaron su cazuela y se fueron. No los vi irse. El viernes, el tío George me llevó a tomar café y dijo lo que finalmente puso el bolígrafo en mi mano para siempre. Revolvió su taza por un rato. Tu abuelo era igual que tú, el que pagaba. El que nadie agradecía. Levantó la vista. ¿Quieres saber la diferencia entre él y tu madre? ¿Qué? Murió creyendo que el amor era algo que se compra en cuotas todos los meses para siempre y que todavía estás atrasada. George dejó la cuchara. Nunca te han preguntado cuánto te cuesta, Olivia. Ninguno de ellos. Porque el día que pregunten es el día en que tendrían que decir gracias. Y esta familia preferiría arruinarte que deberte un gracias. No lloré en esa mesa. Pero algo en mi pecho que había sido un puño durante 30 años se abrió un poco. ¿Entonces qué hago? Le pregunté. Detente, dijo simplemente. Simplemente detente y deja que el silencio les diga todo lo que nunca pudiste decir. Sara me llamó, culpable, unos días después. Tengo que decirte algo. Tu mamá le está diciendo a todo el mundo que vas a ceder, que lo pagarás todo en el último minuto y aparecerás sonriendo. Sus palabras, Olivia siempre hace lo correcto cuando importa. Se lo dijo a toda la familia. Están planeando en torno a eso. Brittany pidió un pastel más grande. Tu mamá le dijo al club que no se preocupara por el saldo. Una pausa. Creen que vas a salvarlo, Oli. Están gastando como si ya lo hubieras hecho. Le di las gracias a Sara y colgué y me quedé con eso. Mi madre estaba tan segura de mí que apostó a 300 invitados a mi colapso. Le había dicho a un club de campo que no se preocupara por el dinero porque su hija confiable aparecería, con el talonario abierto, justo a tiempo. Por primera vez, su certeza sobre mí no se sintió como una jaula.
Se sintió como una cuenta regresiva que ella misma había iniciado y no podía escuchar sonar. Las invitaciones llegaron ese mismo día. La mía llegó a mi propia casa, lo cual fue su propia pequeña crueldad. Papel de aluminio dorado, cartulina gruesa, los nombres de Brittany y Chad en una caligrafía que costaba dinero. Reconocí mi fecha impresa en la celebración de un extraño, y en la parte inferior, con letras elegantes bajo los dos nombres que me habían reemplazado, Olivia Everett en amoroso apoyo. En amoroso apoyo. Habían reducido toda mi boda, todo mi ser a una nota al pie al final de lo que la había borrado. Dejé la invitación en mi escritorio junto al bolígrafo sin tapa y la caja de acordeón y miré los tres durante mucho tiempo. Aquí está mi pregunta para ti antes de que lleguemos a ese altar. Cuando Brittany finalmente abra el sobre que le di, ¿crees que es el dinero lo que pierde lo que la rompe o el descubrimiento de que nunca supo quién la estaba sosteniendo? Dime tu suposición antes de que te lo muestre. La mayoría de la gente se equivoca. Esa noche, me senté en mi escritorio con toda la pila y me detuve. Firmé la carta cancelando la membresía corporativa de Everett Facilities en el Elmers con efecto a partir del 18 de julio. Llené el formulario cancelando el pago automático de la hipoteca de mi madre con efecto inmediato, no borrando su deuda, sino devolviéndola a la persona que realmente la debía. Confirmé las cancelaciones de catering y floristería, reembolsables a mí, y la renovación de la garantía del banco, la que mantenía abierta la línea de crédito de mi madre con mi firma. Firmé la línea que la rechazaba, y le puse fecha, y no me sentí como una villana. Me sentí como alguien que dejaba una bolsa que le habían dicho toda su vida que era su columna vertebral. Luego puse todo, cada aviso, en un sobrecolor crema con la dirección de remitente de mi empresa en la esquina. Sin carta, sin acusación, solo el papel, solo el silencio. Mientras todo eso se desmoronaba, Ethan y yo estábamos construyendo silenciosamente algo pequeño y real. No le dijimos a nadie. Ese fue el extraño regalo de ser borrados del calendario familiar. Nadie nos observaba, así que pudimos planear nuestra boda en paz por primera vez. Elegimos a 16 personas. Ninguno de ellos tuvo que ser convencido para venir. Eso por sí solo se sintió como un lujo que nunca se me había permitido. Rachel, la florista, insistió en hacer las flores ella misma, extraoficialmente, en su día libre. Cumpliste tu palabra conmigo cuando tu hermana mintió, dijo. Déjame hacer esto. Sostuvo las peonías contra mi brazo en su pequeña y fría tienda, y casi lloré en un cubo de eucalipto, no por tristeza, por una vez. Ethan se encargó del viñedo. Su madre, una mujer sencilla llamada Emily, que nunca había entendido a mi familia y nunca fingió hacerlo, hizo el pastel en su propia cocina. De miel salada, el mismo de la degustación que Brittany había capturado y ridiculizado. Puede robar el menú, dijo Emily, deslizándolo en el horno. Pero no puede robar a la persona que lo eligió. Hubo alegría en esas 2 semanas, corriendo junto al temor. Cada noche pasaba una hora desmantelando la máquina que sostenía a mi familia. Y cada noche pasaba otra hora eligiendo una primera canción, una lectura, un asiento para el tío George. Era la primera vez que entendía que alejarse de algo no es solo pérdida. A veces es la primera habitación que has podido amueblar tú misma. 2 noches antes, vacilé, seré honesta al respecto también. Me senté en el suelo del baño a medianoche con el sobresellado en mi regazo y pensé en el corazón de mi madre y en la cara de Brittany cuando el salón de baile no se abriera. Y pensé, todavía podría arreglar esto. Todavía podría ser la buena. El tirón fue físico. 38 años de memoria muscular. Todo gritando que una hija que deja caer a su familia es un monstruo. Ethan me encontró allí. No discutió. Se sentó en el suelo de baldosas a mi lado y dijo, si lo reinstauras esta noche, me casaré contigo mañana. Siempre me casaré contigo. Me tomó la mano, pero te despertarás siendo su empleada de nuevo. ¿Es eso lo que quieres ser como esposa? Miré el sobre. Pensé en la palabra confiable y la palabra graciosa y la frase ella puede con ello. Y comprendí que cada una de ellas era una correa con un nombre más bonito. No reinstauré nada. Me levanté del suelo de baldosas, puse el sobre de nuevo en mi bolso y me fui a la cama junto a un hombre que nunca me había entregado una factura.
La noche antes de ambas bodas, la familia celebró una cena de ensayo en Linden Court, y por un último reflejo, pasé para dejar un traje que el tío George había dejado en mi casa. A través de la ventana pude verlos, mi madre a la cabecera de la mesa, Brittany a su lado, la buena porcelana puesta, el catering que ya no pagaba, extendido sobre el mantel, y había un asiento conspicuamente vacío al final junto a la puerta de la cocina. Mi asiento puesto por costumbre, luego dejado vacío por despecho, un pequeño monumento a la hija que no se estaba comportando. Puse el traje del tío George en el porche y no llamé. Me quedé allí un momento, mirando esa silla vacía con mi nombre en la mente de todos, y sentí algo que no esperaba. No anhelo, sino alivio. Esa silla había sido una jaula toda mi vida. Y por primera vez, iba a quedarse vacía porque yo lo elegí, no porque me olvidaran. Conduje a casa con Ethan. Mañana, tendría mi propio asiento en una mesa una hora al norte que nadie podría reasignar. La última semana, el universo siguió dándome pruebas de que nunca lo verían venir. El lunes, el Elmers llamó a mi madre directamente, una llamada de cortesía porque estaba registrada como invitada autorizada. Me enteré por el tío George, que estaba allí. La oficina de membresías dijo cortésmente que la cuenta corporativa de Everett Facilities caducaría el día 18. ¿Y la familia quería discutir la reserva del salón de baile? Mi madre ni siquiera entendió la frase. Eso es solo papeleo, les dijo, restándole importancia. Mi hija se encarga de todo eso. Colgó y lo olvidó en un minuto. Eso es lo que pasa cuando eres la que arregla las cosas. Te vuelves tan fiable que tu ausencia es literalmente inimaginable para las personas que dependen de ti. Una campana de advertencia sonó directamente en el oído de mi madre, y para ella no sonó a nada porque en su mundo, el suelo no podía desaparecer. El suelo siempre había estado allí. El suelo tenía un nombre y un talonario y se sentaba al final de la mesa. El miércoles, una carta del banco llegó a Linden Court sobre la renovación de la garantía. Mi madre la dejó en la mesa del recibidor sin abrir, debajo de una pila de confirmaciones de asistencia. Olivia se encargará, le dijo al tío George y volvió a la tabla de asientos. Pude haberla advertido. Quiero que sepan que me senté con esa llamada telefónica y pude haber suavizado todo, pero había hecho 1000 llamadas telefónicas para suavizar las cosas para esa familia y ninguna de ellas había sido devuelta. Así que dejé la carta. Dejé que el silencio hiciera exactamente lo que el tío George dijo que haría. Ethan me encontró en el porche el jueves por la noche mirando al vacío. ¿Estás bien?, preguntó. Van a ser humillados, dije. Frente a 300 personas. No, se sentó a mi lado. Van a ser responsables frente a 300 personas. No les hiciste nada, Olivia. Solo dejaste de hacer todo por ellos. Me tomó la mano. Hay una diferencia. Y algún día incluso podrían aprenderla. Así que, en la última cena familiar antes de la boda, regresé a Linden Court una vez más y traje el sobre. Ya vieron el frente de esa escena. Ahora verán el resto. La cena fue la coronación de Brittany. Mi madre había impreso pequeños menús. Brittany narró su itinerario de luna de miel a toda la mesa mientras Chad asentía, y yo me senté junto a la puerta de la cocina donde siempre me sentaba, el sobrecrema plano en mi bolso contra mis costillas. Luego mi madre levantó su copa y dijo las palabras que habían sido la banda sonora de toda mi vida. Tu pequeña fiesta puede esperar, cariño. A mí de nuevo, cálida y pública y final. Este es el año de Brittany. Y Brittany se rió y brindó por sí misma, y toda la mesa bebió. Dejé mi tenedor. Metí la mano en mi bolso y deslicé el sobrecolor crema por la mesa, pasando la buena porcelana, hasta que se detuvo contra el plato de Brittany. Ábrelo en tu ceremonia, dije. Brittany apenas lo miró. ¿Qué es? ¿Un cheque? Sonrió con suficiencia y lo dejó caer en su bolso sin una segunda mirada. Podrías haber usado Venmo, Oli, pero está bien. Mi madre, sin embargo. Mi madre miró ese sobre, y luego me miró a mí, y por un largo segundo, la sonrisa se le borró por completo de la cara. Algún viejo instinto, más antiguo que su orgullo, le dijo que yo no entregaba papeles por nada. Olivia, dijo lentamente. ¿Qué es eso? Un regalo,
dije, levantándome, para la boda. Todos me dicen que sea amable. Recogí mis llaves, así que estoy siendo amable. Me fui. No di un portazo. Nunca lo hago. Durante unos días después de esa cena, honestamente pensé que no sobreviviría a mi propia contención. Brittany publicó el sobre en su chat de grupo con un emoji de risa. Mi hermana me dio un sobre misterioso, tan dramática, y las capturas de pantalla me llegaron a través de Sara. Ella pensó que era un número, una cosa peculiar de Olivia. Estaba tan segura de que era dinero que ya lo había gastado en su cabeza en fundas para sillas y una banda mejor. Todo el tiempo, ese sobrecolor crema sellado viajó en el fondo del bolso de mi hermana como una pequeña bomba silenciosa que llevaba a su propia boda y nunca pensó en mirar dentro. Luego, el miércoles antes de la boda, mi madre probó la última arma que le quedaba. Volvió a mi casa. Se sentó en mi isla y lloró lágrimas que parecían reales, caras. Y dijo, he estado pensando. Quizás fuimos duros contigo. Quizás tu padre y yo la favorecimos un poco, y lo siento por eso. 38 años y ahí estaba. La disculpa que había deseado desde niña, llegando exactamente cuando ella necesitaba algo. Ven a la boda, dijo, apretándome la mano. Como mi hija, arregla lo que sea este sinsentido del sobre, y ven y volvamos a ser una familia. Eres tan buena arreglando las cosas. Y que Dios me ayude. Casi lo hago. De hecho, busqué mi teléfono. De hecho, abrí el portal del Elmers para reinstaurar la membresía porque esa herida, sé mi hija, sé necesitada, sé amada, es el anzuelo más antiguo que existe, y ella lo había colocado perfectamente. Mi pulgar se cernió sobre el botón que volvería a poner el suelo bajo todos ellos, y a mí bajo todo ello. Siempre sabes cómo arreglar las cosas, dijo mi madre, observándome. Esa es mi Olivia. Ella puede con ello. Ella puede con ello. Ahí estaba. Una vez más, dicho como un cariño. No, te quiero, nunca eso. Solo ella lo arreglará. Ella siempre lo arregla. Para eso está. Dejé el teléfono. No, mamá, dije. No creo que lo haga. Sus lágrimas se detuvieron como un grifo. ¿Disculpa? No viniste aquí a disculparte. Viniste aquí porque una carta del banco finalmente te asustó, y pensaste que llorar me haría pagarla. Me puse de pie. Ya no soy el talonario de la familia. Solo soy tu hija. Y resulta que eso nunca fue suficiente para que realmente me vieras. Se fue furiosa. Ni una lágrima esa vez. La máscara se cayó en mi puerta y debajo no había tristeza. Había cálculo y rabia porque el cálculo había fallado. Después de que se fue, leí la invitación de lámina dorada de Brittany una vez más. Olivia Everett enamoró su apoyo. No reinstauré la membresía. Apagué mi teléfono y llamé a Ethan y le hice una pregunta que debería haber hecho años antes. Cásate conmigo el 18 de todos modos. Dije. Solo nosotros, donde sea. No me importa. Ya lo reservé, dijo. El viñedo mantuvo nuestra fecha. Esperaba que me lo pidieras. La mañana del 18 de julio, se suponía que tendrían lugar 2 bodas. Solo una sucedió. La mía fue a las 10 en el pequeño viñedo 1 hora al norte, bajo un dosel de parras, con 16 personas que realmente me amaban. El tío George me llevó al altar. Rachel, la florista, vino en su día libre y me hizo un ramo de las peonías que mi hermana nunca logró robar. Era pequeña y tranquila y era la primera cosa en mi vida que me pertenecía por completo. Mantuve mi teléfono apagado en el bolsillo del abrigo de un amigo. Y durante 6 horas, no pensé en el Elmers en absoluto. La de Brittany era a las 4. Y esto es lo que pasó en las puertas de bronce, lo cual sé porque la mitad de la familia me llamó al anochecer, por turnos. Brittany llegó con su vestido a las 3. Radiante, 300 invitados entrando detrás de ella. Y el gerente del club la recibió en esas puertas de bronce verde oscuro con una cara como un cajón cerrado. Señorita Everett, dijo, refiriéndose a mi madre, que estaba a su lado. Lo siento muchísimo.
La membresía corporativa bajo la cual se realizó esta reserva caducó a medianoche. La reserva del salón de baile se liberó con ella, y la tarjeta de depósito registrada se cerró. Intentamos comunicarnos con el titular de la cuenta. El titular de la cuenta, yo, en el día de mi boda con mi teléfono apagado en el abrigo de un extraño. Brittany se rió al principio. Tenía que ser un error. Todo siempre se arreglaba para ella. Llama a mi hermana, le dijo a mi madre. Olivia lo solucionará. Ella siempre lo soluciona. Pero yo no respondí. Por primera vez en 11 años, cuando la familia extendió la mano hacia el suelo no estaba allí. Luego los proveedores comenzaron a llamar y todo empeoró mucho. El florista no vino. Los arreglos habían estado a mi nombre y me fueron devueltos. El catering no vino. El depósito me había sido reembolsado una semana antes. El cuarteto de cuerda que Brittany había reservado a través de la lista preferida del club, se fue con la membresía. Uno por uno, cada cosa hermosa que mi hermana había reunido de mi boda simplemente no llegó, y nadie pudo comunicarse con la única persona que siempre había hecho que las cosas llegaran. 300 personas vestidas de gala para julio paradas en el césped del Elmer sin salón de baile, sin flores, sin cena, sin música, y una novia comprendiendo lentamente que nada de eso había sido suyo. En el césped, los murmullos comenzaron y luego se extendieron. 300 personas no se quedan en silencio mucho tiempo cuando no hay un salón de baile al que entrar. Los invitados revisaron sus teléfonos. Alguien encontró sillas apiladas junto a un cobertizo y nadie que las colocara. Una prima, no diré cuál, empezó a filmar porque eso es lo que hace la familia ahora. Convierte el desastre en contenido. A las 6, había un vídeo inestable de mi hermana con su vestido en las escaleras del Elmers, y debajo, comentarios de personas que se habían saltado mi boda para asistir a esta. Mi madre trató de salir del aprieto con encanto, como lo había hecho durante 65 años. Acercó al gerente del club junto a las puertas de bronce, todo calidez y voz baja. Debe haber algo que pueda hacer. Es la boda de mi hija. Hemos sido miembros aquí durante años. Ustedes han sido invitados, señora, dijo el gerente amablemente. Y esa única palabra le cambió toda la expresión. La membresía era corporativa. Pertenecía a Everett Facilities, y caducó a medianoche. Hizo una pausa. Realmente lo siento. Intentamos comunicarnos con el titular de la cuenta. ¿Invitados? 65 años queriendo pertenecer al Elmers, y un hombre educado con un buen traje acababa de decirle a mi madre delante de todos que solo la habían admitido con el nombre de otra persona, con el mío. El tío George estaba allí. Había ido a la boda de Brittany por deber, con su mejor chaqueta, y lo vio todo. El salón de baile vacío, los proveedores desaparecidos, mi madre palideciendo en las puertas de bronce. Y luego se alejó de la multitud y sacó su teléfono y me llamó. No dijo mucho, solo está pasando, chica. Está pasando exactamente como no querías y exactamente como se ganaron. Una larga respiración en la línea. Deberías estar aquí para verlo, y me alegro mucho de que no lo estés. Entonces Chad hizo los cálculos, y el matrimonio empezó a morir antes de empezar. También escuché esta parte más tarde. Llevó a Brittany a un lado, detrás de las hortensias, y siseó la pregunta que finalmente se le había ocurrido. ¿Dónde está el dinero de la familia? ¿Dónde están los 20.000? Tu madre está ahí fuera. ¿Qué le digo a la gente? Y Brittany, por primera vez en su vida encantada, no tenía respuesta porque nunca había sabido que no había dinero familiar. Solo había Olivia. Y Olivia estaba 1 hora al norte, descalza en un viñedo, casada. La cara de Chad, cuando la verdad aterrizó, era la cara de un hombre que había apostado todo a una fortuna que resultó ser la paciencia de su cuñada. Fue entonces cuando mi madre finalmente abrió el sobre. Brittany lo sacó de su bolso con manos temblorosas y se lo dio a nuestra madre porque alguna parte animal de ambas sabía que la respuesta estaba dentro. Mi madre lo rompió allí mismo, en los escalones del club, delante de los invitados. 4 páginas. La cancelación de la membresía, la terminación del pago automático, las cancelaciones de catering y floral reembolsables a mí, y la renovación de la garantía del banco denegada, firmada, fechada.
Sin acusación, sin carta de enojo, sin exigencia, solo la retirada silenciosa y completa de una mujer que finalmente había dejado de pagar por un asiento en una mesa que nunca la quiso en ella. Tu pequeña fiesta puede esperar, me había dicho mi madre 100 veces toda mi vida. De pie en esos escalones, sosteniendo 4 páginas que explicaban por qué todo su mundo se había oscurecido. Finalmente comprendió lo que el mío había estado sosteniendo todo el tiempo. El grito de Brittany se escuchó en todo el estacionamiento. Alguien me dijo más tarde que se podía oír desde el hoyo 18. Cuando el sol se puso, el césped del Elmer se había vaciado de todos excepto de mi madre. Los invitados se dispersaron para buscar cena en otro lugar, como hace la gente cuando una fiesta muere. Incómodo. Aliviados por la excusa, la prima dejó de filmar cuando dejó de ser divertido y empezó a ser triste. Chad se fue temprano con su madre, ya hablando por teléfono sobre un error. Y mi hermana se sentó en los escalones del club con su vestido de $3.000 frente a las puertas de bronce que tan segura estaba de que se abrirían para ella y miró al vacío. El tío George me dijo que mi madre fue de invitado en invitado al final, tratando de mantener la historia unida. Es un problema de papeleo, seguía diciendo. Mi hija lo arreglará. Incluso entonces, incluso en medio de los escombros, su primer instinto fue que Olivia lo arreglaría porque Olivia siempre lo arreglaba. Porque en 65 años, nunca había tenido que imaginar un mundo en el que yo me detuviera. Eso, más que nada, es lo que le había quitado. No el salón de baile, no el dinero, la certeza de toda una vida de que, pasara lo que pasara, yo estaría debajo para sostenerlo. Una de las tías, Susan, la de la cazuela, finalmente lo dijo en voz alta en esos escalones donde todos podían escuchar. Débora, no hay ningún error. Olivia ha estado pagando por todo esto durante años, y nos enviaste a su puerta para llamarla egoísta. Un silencio. Dios mío, ¿qué le hemos estado haciendo a esa chica? El tío George dijo que mi madre nunca respondió. Simplemente siguió mirando las puertas de bronce, esperando que se abrieran, esperando que el suelo regresara, comprendiendo lentamente que el suelo tenía un nombre, y el nombre finalmente se había ido. Me llamó 40 veces esa noche. También mi madre. Cuando finalmente encendí mi teléfono, casada descalza en la hierba del viñedo con el anillo de Ethan en mi mano. Dejé pasar una llamada. Brittany, le debía ese momento. Arruinaste mi boda, sollozaba. Pero debajo de los sollozos había pura furia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a la familia, a mí, en mi día? Me quedé muy quieta y mantuve mi voz tan tranquila como la había mantenido esa primera noche en la mesa. No te hice nada, Brittany, dije. Dejé de hacer todo por ti. Hay una diferencia. Simplemente nunca tuviste que aprenderla antes. Mamá está devastada. La casa, el banco. La casa es de mamá. La deuda es de mamá. Siempre lo fue. Simplemente dejé de fingir que era mía. Miré las viñas que se volvían doradas a la luz de la tarde. Espero que tu matrimonio sea feliz. Lo digo en serio. Pero ya no estoy pagando la fiesta. Estoy en la mía. Colgué. Apagué el teléfono. Y fui a bailar con mi marido en la fecha que había sido mía desde el principio. Si alguna vez fuiste la que sostuvo a toda una familia y te llamaron egoísta el día que la soltaste, la que finalmente dejó de pagar por un amor que seguía enviándote la factura, quiero saber de ti. Cuéntame el día que te detuviste. Leo cada uno. Las consecuencias siguieron revelándose durante semanas, una carta a la vez. El Elmers prohibió silenciosamente a la familia por la escena en los escalones. Mi madre tuvo que refinanciar Linen Court con sus propios ingresos, lo que significó vender la buena porcelana y la mayoría de los muebles del porche para hacer los primeros 3 pagos que había olvidado que debía. Brittany y Chad se casaron 8 días después en un juzgado. Y Chad, resultó, había estado contando con ese dinero familiar para cubrir deudas propias. Su luna de miel fue cancelada. Escuché que él culpó a Brittany. Escuché que Brittany me culpó a mí. Escuché que mi madre culpó a todos menos a la mujer en el espejo. Mi madre finalmente llamó con lo que ella pensó que era una disculpa. Espero que estés feliz, dijo. Conseguiste lo que querías.
Destruiste esta familia para probar un punto. No destruí nada, mamá, le dije. Simplemente quité mi nombre de ello. Todo lo que se cayó ya se estaba cayendo. Solo lo notaste porque dejé de atraparlo. Ella no tuvo una respuesta para eso. No la había. Y en algún lugar del silencio, finalmente escuché toda la verdad. Lo que el tío George había intentado decirme tomando café. Nunca fui su hija. Fui su presupuesto. Durante 38 años, había estado intentando comprar un amor que solo iba a facturarme. Y la terrible y liberadora broma era que pude haber dejado de pagar en cualquier momento. La puerta nunca estuvo cerrada. Simplemente me habían dicho toda mi vida que irme me convertiría en la villana. Y finalmente descubrí que las personas que te dicen eso son las que se benefician de tu estancia. No los odio. Eso me sorprendió más que nada. Simplemente ya no los financio. Ethan y yo compramos una pequeña casa con un porche de verdad donde no hay el nombre de nadie más. El tío George viene a cenar los domingos. No ponemos un lugar en el extremo para nadie. Y cuando alguien me pregunta ahora suavemente si extraño a mi familia, les digo la verdad. Extraño a la familia que seguí tratando de comprar. Nunca la tuve. Y el día que dejé de buscar mi cartera fue el día en que finalmente pude conservarme a mí misma. Tu pequeña fiesta puede esperar, siempre decía. Resulta que no podía.